¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y espero la estén pasando genial el día de hoy, chicos, porque miren, toca por fin lo que es actualizar un video muy, pero que muy importante, pues en todo lo que es el videojuego de NGG, chicos, y así es. Actualizaremos lo que es el video del bug de los tickets, chicos, ya saben, para tener tickets infinitos, para luchar, para tener siempre tickets, para hacer pues todo tipo de cosas, campaña, farmear en campaña, PvE, ya saben, chicos, lo que se hace con tickets, chicos. Hoy explicaremos obviamente el paso a paso y daremos consejos pues de lo que va o cómo funcionaría de la mejor manera en este 2023, chicos. En realidad es un bug muy fácil y bueno, atentos si quieren aprender de esto, porque les va a servir pues para toda la vida pues de lo que lleve el juego, chicos. Así que facilito, chicos. Primero, todo se basa en la bandeja de regalos, chicos. Así que ahí es donde estará la cuestión. Primero, hay que identificar cuáles tickets son los que hay que tener. Primero, importante, ahí como ven, tengo varios tickets. Los importantes, chicos, los tickets con los que se hace este bug es mediante los que se te envían a ti con el uso del tag. ¿Qué quiero decir? Que un aliado o tú, cuando usas la etiqueta de un aliado, tú puedes enviarle un ticket por su ayuda, y esos son los tickets que debes de tener en tu bandeja. O sea, que otros aliados hayan usado tu etiqueta y te envíen tickets. Esos son los tickets para el bug, porque hay otros tickets que son mediante la bandeja de regalos, que casualidad creo que no tengo un ejemplo, pero por lo menos imagínense que estos créditos o este orbe de crítico sin nivel puede tocarte un orbe de... puede tocarte un ticket. ¿Qué tienes que hacer? Pues los eliminas. Antes yo pedía que los aceptaran y eso, pero no, eliminen. Los regalos que no sean tickets por parejas, ustedes los eliminan. Ya esto es un consejo para cuando vayan acumulando. Ok, te quedaron 7, pues cierras, abres el juego, esperas a que te aparezcan nuevos regalos y a esos regalos les va dando a la X. Antes pedí aceptarlo, pero es más efectivo rechazarlos, y solo deja los tickets en pareja. Esos son los que te van a servir. Un consejo, les recuerdo que el bug simplemente consiste en abrir la bandeja de regalo, darle al botón de aceptar todo enviar sucesivamente. O sea, le das aceptar todo enviar, vuelves a abrir la bandeja de regalos, aceptar todo enviar, así sucesivamente. Consejo, antes de hacer esto, obviamente tienen que enviarle regalos a todos los aliados. No es un paso importante, sino que simplemente al momento de ustedes darle aceptar todo y enviar, simplemente los regalos te van a llegar directamente y pues no te van a saltar las notificaciones de confirma para enviar a este aliado. No, simplemente como consejo. Ahí como ven, me los acepta directamente. Hemos pasado de 5300 no sé cuántos tickets a los 5372. Y así sucesivamente, chicos. Es muy fácil. Se van aquí a la barra, bandeja de regalos, le dan a mensajes, tienen que hacer esto, esperan a que les vuelva a salir, le vuelven a dar a aceptar enviar y así sucesivamente. Así de sencillo es el bug de los tickets, chicos. ¿Qué pasa? Que solamente se aplica a los tickets de tag. Por eso es que hay que dejar a ellos nada más, porque es el único que está bugueado. No pueden buguear ni créditos, ni orbes, ni nada por el estilo. Solo estos tickets. Por eso es que deben dejar los tickets de pareja. Y bueno, ahí como ven ya lo he realizado 3 veces. Ahí como ven pasé de los 5379 a 5466. Así de fácil. Y eso, chicos. Se van a la bandeja de regalos, esperan a que les cargue la bandeja y le dan aceptar todo y enviar. Dirán, Manu, pero ahí cuando ya llevo rato haciendo el bug me salen diferentes regalos. Porque miren, ahí me va a salir el ejemplo. Estos no me salían. Ignórenlos, chicos. Simplemente es visual. Ustedes le dan aceptar y enviar y los regalos y la misma cantidad de tickets debería de seguir saliendo sin problemas. Ahí como ven, ahorita de 5511 debería de saltar a más. O ya saltó tan rápido. Bueno, a veces mi internet va rápida, así que vamos a hacer el intento. 5511. Esperemos que cargue la bandeja. Ahí está la bandeja. Entramos y pum. Ahí como ven, los mismos 44 tickets han cargado sin importar.
Así que chicos, así de fácil es el bug de los tickets. Simplemente acumulen en su bandeja de regalos los suficientes tickets en pareja y luego simplemente es en esa misma sesión aceptar y enviar, aceptar, entrar, enviar, aceptar, salir, entrar, así sucesivamente. Consejo, súper consejo chicos, cuando estén haciendo este bug de los tickets no se tienen que salir del juego, porque si ustedes por algún motivo cierran el juego y lo vuelven a colocar, no van a tener su bandeja de regalos, porque obviamente se pierde el proceso, porque cuando tú cierras el juego y vuelves a entrar, pues el proceso de guardado lo cambia todo. Así que obviamente guarden sus tickets cuando se sientan el momento de que tienen el tiempo suficiente, que si para colocar un autoclit, para hacerlo manual. Obviamente las primeras veces ustedes lo van a hacer manual sin problemas, así como lo estoy haciendo yo. Miren, facilito. Es abrir, esperar a que cargue. Esperamos que cargue, le doy ahí a la X, le vuelvo a dar a la bandeja de regalo porque queda abierta, me voy a mensajes y así sucesivamente chicos, así de fácil es el bug de los tickets. Les recuerdo, ahora vienen los consejos, así de fácil es, o sea, no hay más que explicar. Consejos, como he dicho al principio del video, cuando van a hacer el bug de los tickets, tienen que enviarle regalos a todos sus amigos para que no les moleste las notificaciones y pues no le tranquen todo esto. Otro consejo, pues como ya le he dicho, no tienen que salirse del juego, procuren tener el mejor tiempo posible para dedicarle, media hora, una hora y acumular los máximos tickets posible. Ahí como ven, rapidito he hecho más de 200 tickets en un 2×3. Y ojo, otros consejos, también pueden aplicar un autoclit para esto, en el cual ya yo he subido un video, no creo que lo explique en este, pero sería lo ideal. Y ojo, para aquellos que me pregunten, Manu, ¿cuál es la cantidad mínima para hacer el bug de los tickets? No existe, o sea, obviamente desde un ticket, pueden hacerlo desde 1, desde 2, desde 3, desde 4, desde 5, hasta lo que tú quieran. La cuestión es importante, ojo, un dato importante, deben de tener, pues sí, importante, 50 regalos en la bandeja. O sea, ustedes pueden tener si quieren 2 tickets del bug, pero tienen que tener las bandejas de regalo full, no importa. Manu, voy a hacer el bug de los tickets con 2, pues hazlo con 2, pero debes de tener todo el resto de la bandeja de regalos llena. Incluso te recomendaría tener muchos más, que es algo que tú no puedes ver, pero algo que puedes hacer pues esperando un par de días enviando regalos todos los días. Así que no importa la cantidad, todo funciona bien. Si por alguna circunstancia el juego te cierra, te saca mucho por abrir la bandeja de regalos, como he dicho al inicio del video, creo que lo he dicho, es porque tienes muchos aliados agregados en Facebook. Es eso, porque obviamente el juego no está muy bien optimizado con Facebook. Y ojo, yo tengo 1200 amigos y cuando abro la bandeja de regalos por primera vez, me tarda creo que sus 10 segundos o 8 segundos, no mal recuerdo. De hecho, si tienen menos amigos, esta bandeja también les cargaría mucho más rápido. Ahí me está tardando, ya es por tema de conexión y por Facebook. Creo que tengo 1200 amigos, así que mientras menos amigos tengas, puede ser mejor el tema de la optimización. Ya de llenar la bandeja, obviamente si tienes menos efectivo será. Si tienes más efectivo va a ser. Así que ese es otro consejo que les puedo dar. Así que de resto, chicos, el bug de los tickets es sumamente sencillo. ¿Por qué? Porque los tickets de pareja están bugueados. Tú le das a aceptar, enviar las veces que te dé la gana y así sucesivamente vas sumando tickets a tu bandeja. No sé cómo se llamaría eso, a tu bandeja de tickets de respaldo. Ahí como ven ya he llegado a 6000 y obviamente imagínate dedicarte a esto 1 hora, 2 horas, 3 horas o el tiempo que tú quieras, porque la cuestión es aprenderlo y hacerlo las veces que quieras. Así que chicos, si les ha servido el video, si les ha gustado, pueden dejar ese pulgar arriba para que a más personas les pueda hacer este video. No olviden suscribirse, ya que subo contenido full dedicado a NGG y muchas guías más encontrarán en el canal que son sumamente importantes para crecer en el juego. Así que sin más nada que decir, cualquier duda que tengan o error que les marque,
lo cual dudo con todo lo que les he dicho. Déjenme en los comentarios para ayudarlo lo máximo posible. Y les recuerdo que también tenemos un servidor de Discord. Cualquier cosa que les pase o quieran comentar, tenemos el servidor más grande del juego de NGG, más de 4500 miembros. Y ahora sí, sin todo el spam, ya habiéndolo dicho y con todo explicado, aquí es donde me despido. Adiós. Doing me, and do your job. Nerd is the name, then baller did the chain. Tono for the watch, busy plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga niggas up. Ride with the mob, suck a nigga niggas up. Ride with the mob, suck a nigga niggas up. Queen for the kings and the queens. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get taller, so he streamed me when he leave me.